vamos a continuar con el capítulo 11, ¿sí? El capítulo 11 nos habla sobre las relaciones entre la producción y el capital. Queremos ver cuál es el efecto de la acumulación del capital físico y en la última sección del capital humano también, en lo que es el nivel de crecimiento de una economía, ¿ya? En ese sentido, pues vamos a proceder a hacer, diríamos, la correspondiente revisión, ¿ya? Un ratito para compartirles rapidito. Ya. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí, economista. Tenemos esto que es el espacio. Ya. Entonces, este capítulo lo vamos a trabajar de esta manera porque hay bastantes fórmulas, hay bastantes gráficas. Creo que es mejor que solo mostrarle la diapositiva. Ya, así que en este sentido, como yo les decía, la idea es establecer como tal esta relación entre la acumulación de capital y el crecimiento económico. Ya lo vamos a ver que obviamente hay que matizarlo un poquito. Sin embargo, diríamos existe una relación bastante interesante y de hecho bidireccional entre estas dos variables. Si ustedes pueden revisar el capítulo 11, en las primeras páginas, hay un esquema que es bastante interesante que es el siguiente. ¿Sí? ¿Sí? Stock de capital. Es la primera variable. ¿A qué se refiere stock? Se refiere a la cantidad de capital que hay al inicio del año. Esta variable tiene una incidencia directa en lo que es la producción. ¿Sí? Diríamos que es la primera relación entre esas variables. Sin embargo, también existe una relación que va de producción otra vez a stock de capital. Sin embargo, antes de llegar a stock de capital, pasa por lo que es ahorro, ¿sí? Y por ende inversión. Recuerden que estas dos decisiones por lo general siempre van juntas, ¿sí? Esto lleva a una variación del stock de capital. Ya vamos a ver que de hecho para cada uno de estos términos hay ecuaciones que nos permiten entender, ¿sí? La variación del stock de capital. Si por ahí alguna letra un poco fiera y no la entienden, me avisen nomás. ¿Ya? Y eso implicaría una relación que va de la variación del stock de capital a otra vez el stock de capital. Entonces, si ustedes notan, hay una relación bidireccional, ¿ya? Este es el esquemita que ustedes pueden observar en el capítulo 11. Partimos del stock de capital. El stock de capital tiene un efecto o una incidencia en la producción. Aumenta el stock de capital, aumenta la cantidad de capital que tenemos acumulado al inicio del año. Eso incide positivamente para que aumente la producción. Sin embargo, cuando aumenta la producción, ocurre algo adicional en lo que es el ahorro y la inversión. Los países, los individuos que generan un mayor nivel de producción o renta, lo que van a estar es en la posibilidad de poder generar un mayor nivel de ahorro y por ende también un mayor nivel de inversión, dependiendo de la proporción de ambos en este caso. ¿Sí? Al existir una mayor proporción de ahorro y de inversión, lo que se va a provocar es un efecto positivo en lo que es la variación del stock de capital y a su vez esa variación del stock de capital cuando es positiva, otra vez regresa, diríamos, a la variable original de la cual partimos, que en este caso era el stock de capital. ¿Sí? Entonces, si ustedes notan, es una relación interesante, bidireccional. Ustedes cuando ya vean econometría, hay una herramienta estadística econométrica que nos permite determinar la causalidad de una relación, diríamos, económica. En este sentido, el capital o el stock de capital tendría una relación bidireccional, podríamos decir, con la producción. A eso se refiere. El stock de capital, un stock de capital positivo, genera un aumento de la producción y a su vez un aumento de la producción genera que el stock de capital aumente. Ya dijimos, primero pasa por el aumento del ahorro, luego por una variación positiva del stock de capital y otra vez regresa o genera un mayor nivel de stock de capital y generamos un círculo virtuoso, podríamos decir.
¿Ya? Entonces, en este sentido, diríamos que ese es el contexto de las relaciones económicas que vamos a analizar en este capítulo. Cómo el stock de capital genera un mayor nivel de producción. Sin embargo, hay que ir desglosando estas relaciones que existen. La primera relación que nos va a interesar es la relación entre el capital y la producción. Vamos a ver cuál es el efecto que se genera. Y luego vamos a analizar cuál es la relación entre la producción y la inversión, ¿sí? Y vamos a ir viendo en este caso algunas relaciones matemáticas, diríamos, que se derivan de estas relaciones económicas generales o macroeconómicas. Hasta ahí, ¿alguna pregunta de esto, chicos? Creo que era algo bastante intuitivo. Igual me imagino que sí lo vinieron revisando. ¿Alguna pregunta de esto? Por mi parte no. Ya, me confirman. ¿Hay cualquier novedad que quieran, que consideren que se deba repetir o profundizar? Con toda confianza, chicos. ¿Ya? Entonces, lo primero que nos interesa es la relación entre capital y producción. Queremos ver fundamentalmente cuáles son los efectos, ¿ya?, del capital en la producción. Y para eso tenemos una función matemática básica de la cual partimos. Si ustedes recuerdan, la producción por trabajador, Y sobre N, Y producción, N trabajo o trabajadores, era una función del capital por trabajador. K mayúscula capital, N trabajador. ¿Sí? Esta era y 1, diríamos, porque era N sobre N. ¿Se acuerdan? Esta era la función matemática de la cual partíamos, que era básicamente nuestra función de producción por trabajador. Aquí lo que estamos diciendo básicamente es que la producción por trabajador es una función del capital por trabajador, o en otras palabras, la producción por trabajador está en función del capital por trabajador. ¿Sí? Si, diríamos, somos más específicos y nos quedamos únicamente con las variables como tal, tendríamos lo siguiente, ¿sí? Ya diríamos en este caso, siendo más específicos en la función, tendríamos lo siguiente, ¿ya? Y de hecho, si esto nos va a servir para determinar un análisis que es sumamente importante en macroeconomía, que es el estado estacionario, que fundamentalmente relaciona estas dos variables, ¿sí? La producción por trabajador es una función del capital por trabajador, ¿ya? Esa es básicamente la idea. Y en este caso lo que queremos ver es esta relación como tal, cuáles son las distintas características que puede tener y cuáles los efectos que se generan cuando hacemos variar una respecto a la otra. Recuerden, por lo general a nosotros nos interesa en economía determinar relaciones entre variables y luego determinar cómo esas relaciones tienen cierta causalidad. ¿Qué genera cambios? ¿Quién genera cambios en la otra, podríamos decir? ¿Sí? Entonces, si somos un poco más, diríamos, en el uso de los términos, utilizamos una función más general, pues básicamente tendríamos lo siguiente, ¿sí? Nuestra función de producción, que ya sabemos que es básicamente una función del capital por trabajador, ¿sí? De manera aproximada, lo que va a tratar de medir es básicamente las variaciones o cómo las variaciones del capital por trabajador generan un efecto en el nivel de producción de la economía y sobre todo en el nivel de la tasa de crecimiento de la economía. Ya vamos a ver a qué nos referimos en este caso, diríamos, con esta expresión. Lo que hay que recordar antes de ir a las distintas ecuaciones, ya analizando, diríamos, estas relaciones y lo que es el estado estacionario, hay que recordar que en este caso estamos asumiendo que se mantiene constante como tal el tamaño de la población, la tasa de actividad y la tasa de desempleo, ¿sí? Es un supuesto restrictivo, pero que después lo vamos a ir relajando. Simplemente en esta primera parte lo consideramos de esa manera con el fin de concentrarnos en los efectos de las variaciones del capital en la producción, ¿ya?
Entonces, en ese sentido, lo que estamos asumiendo es que, le repito, el tamaño de la población, la tasa de actividad, la tasa de empleo, en este caso se mantienen constantes. ¿Sí? Es básicamente, diríamos, una de las relaciones del punto de partida que vamos a considerar para hacer nuestro análisis. En este caso, lo que estamos diciendo es que todas esas van a variar proporcionalmente y eso hace que en este caso, diríamos, tengamos una tasa constante de las mismas. En este caso, diríamos que el efecto se va a anular. Por eso estamos asumiendo que va a permanecer constante. ¿A qué me refiero con que el efecto se va a anular? A que en este caso diríamos, los aumentos del nivel de vida hace que la tasa de crecimiento poblacional sí también se vea, diríamos, afectada. Sin embargo, crecen en la misma proporción. Por lo tanto, decimos en este caso que vamos a utilizar el supuesto de que se mantiene constante. Después ya vamos a ver que lo vamos a dejar de lado ese supuesto, pues diríamos en este caso para volverlo un poco más realista. ¿Ya? Ese es uno de los primeros supuestos que está relacionado con este análisis básico. ¿Ya? La tasa poblacional, la tasa de actividad y la tasa de desempleo permanecen constantes o asumimos que permanecen constantes. Después ya relajamos esos supuestos. Y la segunda es que no existe progreso tecnológico. ¿Qué implica que no haya progreso tecnológico? Que por el momento no nos vamos a detener a analizar, en este caso, el efecto que genera la tecnología en el nivel de producción. Obviamente es un supuesto bastante restrictivo, pero que le vamos a dedicar, de hecho, algunos capítulos para entenderlo mejor. ¿Sí? Vamos a asumir o vamos a establecer que el nivel de tecnología está dado. ¿Sí? El análisis que hacemos lo hacemos para un nivel de tecnología dada. A eso se refiere. En este sentido, lo que decimos es que no va a haber como tal un progreso, diríamos, una mejora en los procesos productivos. No vamos a tomar en cuenta las nuevas tecnologías o las nuevas maquinarias que van a surgir, sino vamos a suponer que ese proceso tecnológico tiene un efecto, diríamos que lo vamos a despreciar en este caso, o que tiene un efecto nulo. ¿Ya? ¿Por qué nos interesa? Porque al final nos interesa centrarnos en nuestras variables básicas, ¿sí? Que es capital y producción. Y como ya dijimos, aquí lo que nos interesa es analizarlo desde la perspectiva de la producción por trabajador y del capital por trabajador. Esa va a ser, diríamos, nuestras variables básicas. Por eso al final, ¿sí? Lo que consideramos es esta relación matemática. Aquí le damos el subíndice T para hacer referencia a que lo estamos analizando en el momento actual. ¿Sí? ¿Por qué N en este caso no tiene un subíndice? Porque ustedes recuerdan, asumimos para fines analíticos que la tasa de, en este caso de empleo, que sería N, ¿sí? Bueno, diríamos más bien el factor trabajo permanece constante en esta relación. Y en este caso lo que nos interesa es determinar, diríamos, los efectos que tiene el capital sobre la producción. Ahora, vamos a la relación existente entre la producción y la inversión, porque dijimos que eso también nos permite obtener cuáles son los efectos del aumento de la producción respecto al stock de capital. Dijimos que inicialmente el stock de capital afecta positivamente a la producción, pero también la producción incide positivamente en el stock de capital, pero lo hace a través del efecto que genera en la tasa de ahorro y por ende en la tasa de inversión. Entonces, lo que nos va a interesar luego es determinar la relación entre producción y ahorro. ¿Ya?
Y bueno, aquí hay que recordar algunos supuestos de los cuales utilizábamos en capítulos anteriores, ¿sí? Recuerdan ustedes, esta era uno de los principales supuestos de la economía cerrada con la cual trabajábamos. Lo vamos a mantener, lo vamos a utilizar para hacer un análisis, por ahí va a cambiar ligeramente, pero ese es nuestro punto de partida. El ahorro es igual, digamos, bueno, en términos más generales, para no confundirnos, porque después hacemos una pequeña diferenciación en la fórmula, ahorro es igual, bueno, más bien siguiendo la lógica o el orden del texto, sería inversión es igual a ahorro, ¿ya? Y en ese sentido, tendríamos a la inversión como tal, pero aquí en el ahorro tenemos la suma de dos componentes, el ahorro privado y el ahorro público. ¿Por qué nos interesa en este caso considerar los dos? Porque de hecho, lo que respecta al ahorro público, que es este término de aquí, lo vamos a utilizar para determinar cuál es el efecto de los déficits y de los superávit presupuestarios en el nivel de inversión y de producción de una economía. Pero en este caso, hay que recordar que la suma del ahorro privado, S, más el ahorro público, que es este de aquí, ahorro público, es el ahorro total de esta economía. ¿Qué debería pasar? Este es ahorro privado. ¿Qué debería pasar para que aumente el ahorro total de una economía? Pues debería aumentar el ahorro privado o debería aumentar el ahorro público o deberían aumentar los dos, ¿sí? En este caso, respecto al ahorro público, lo que debería pasar es que el gasto debería ser menor que los impuestos, o en otras palabras, en este caso, debería existir un superávit del sector público, es decir, el sector público debe gastar menos de lo que le ingresa, ¿sí? Para tener un efecto positivo. En este caso, en nuestra ecuación, diríamos que los impuestos como tal tienen que ser mayores que el nivel de gasto. Y con eso garantizamos que tenemos un ahorro público positivo. Solo es para recordar un poco la idea de esta relación. ¿Ya? Ahora, por el momento, a pesar de que después lo vamos a retomar, los efectos que tiene el ahorro público, vamos a suponer en este caso que el ahorro público como tal, ¿sí? Va a ser igual a cero. No nos va a interesar por el momento lo que se refiere al ahorro público. Por lo tanto, la diferencia entre T menos G va a ser igual a cero. Y en definitiva, nuestra ecuación básica de la cual partimos es esta de aquí. La inversión va a ser igual al ahorro privado, nada más. Por el momento, vamos a dejar de lado el efecto que puede tener el superávit, digamos, un superávit, un déficit presupuestario en lo que es el nivel de inversión de una economía. ¿Ya? Un ratito para poner la cara por esto. Ya, está un poco más claro ya. Bueno, retomando, le repito, en un inicio lo que obtuvimos fue la relación entre capital y producción, básicamente esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí nos permitía determinar cuál era el efecto que generaba el nivel de capital en el nivel de producción. Si ustedes notan, existe una relación positiva. A medida que aumenta el capital por trabajador, aumenta también la producción por trabajador. Sin embargo, también dijimos que había una relación que iba de producción a capital por trabajador, de producción por trabajador a capital por trabajador, que es básicamente lo que estamos viendo aquí. Solo que antes de llegar a esa relación, nos toca determinar cuál es la relación que existe entre la producción y el ahorro y por ende en la inversión. ¿Ya? Bueno, aquí sí somos
si somos más específicos, sería ahorro e inversión. Porque en nuestro modelo básico son dos relaciones que están, diríamos en este caso, van de la mano, van al unísono, podríamos decir. En nuestro modelo simple, obviamente cuando extendamos nuestros supuestos o nuestro análisis a una economía abierta, vamos a ver que de hecho esa igualdad no se cumple siempre, porque tenemos mercados internacionales, tanto de bienes como de capital, y eso hace que en muchos, diríamos, ya cuando extendemos nuestro análisis a una economía abierta, ya el ahorro no sea igual a la inversión en un 100%, diríamos, una igualdad que se cumple a rajatabla, podemos decir. Ahora, por el momento, estamos dejando de lado eso, ya vamos a ir, diríamos que en macroeconomía, en microeconomía, en algunas asignaturas, vamos utilizando algunos supuestos que después los vamos eliminando o relajando con el fin de hacer un análisis más realista de una economía. Sin embargo, nos interesa ir generando estos análisis básicos con algunos supuestos con el fin de entender la dinámica básica de esas variables y luego ya extenderlo a la relación real, diríamos, que existe en una economía. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tenemos esta relación, ¿sí?, básica de que la inversión va a ser igual al ahorro privado. ¿Sí? Este de aquí, para poderlo diferenciar, es el ahorro total. ¿Ya? El ahorro total, le repito, es la sumatoria del ahorro privado más la sumatoria del ahorro público. El ahorro público va a ser igual a la diferencia entre T menos G. T son impuestos y G es gasto. Para que exista un ahorro público positivo, los impuestos tienen que ser mayores que el gasto. Eso implica que hay un superávit. Si es que fuera el caso contrario, que el gasto fuera mayor que los impuestos, este término se volvería negativo. Por lo tanto, el ahorro público se convertiría en un déficit, ¿sí? En un déficit presupuestario. Y en este sentido, en esta relación, vamos a tener una disminución del nivel de inversión que existe en una economía. Sin embargo, por el momento no nos vamos a complicar con los efectos que genera las decisiones del sector público o del gobierno y nos vamos a concentrar únicamente en lo que es el ahorro privado de una economía, que de hecho en la mayoría de los casos es el que determina fundamentalmente el nivel de capital y de crecimiento de una economía. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna inquietud, chicos, para ir a la siguiente relación? ¿Alguna inquietud? No, profe. Sí, está claro, profe. Muy bien. Me confirman, por favor. Si algo, le repito, si algo desean que se explique más a profundidad, con confianza. Entonces, nuestra relación básica, ahorro-inversión, o inversión-ahorro, y ese ahorro es fundamentalmente el ahorro privado. Hay que recordar algo. Ese ahorro surge o tiene una fuente. En nuestro modelo básico, ese ahorro únicamente se puede obtener de la producción, del nivel de renta de una economía. De lo que se produce, de la renta de una economía, una proporción de esa producción se destina a lo que es el ahorro. Esta es la proporción de ahorro de esta economía. ¿Qué implica eso? Que del total de producción o de renta de la economía, solo una parte de esa se va a destinar al ahorro, ¿sí? Entonces tenemos nuestra segunda relación básica en este caso, que el ahorro privado de la economía, va a ser igual a una proporción. Ese es un porcentaje, es una proporción de la producción o renta de una economía, ¿ya? Sí, ya lo cargué, muchas gracias. Y si unimos esas dos relaciones, vamos a tener nuestra relación básica. La inversión, se le añade el subíndice T para hacer referencia a que se trata a la inversión y a la producción del año. Esta es la relación básica que va a existir entre inversión y producción, que nos va a servir para determinar como tal el análisis en nuestro modelo, ¿sí?
podemos identificar que la inversión es una parte o una proporción de la producción. Eso implica que si la producción o la renta de un país aumenta, el nivel de inversión aumenta. Y eso lo vamos a ver que se va a ver reflejado en lo que es la acumulación de capital, ¿ya? Entonces, esta sería la segunda relación básica que nos interesa, ¿ya? La relación entre producción e inversión. Si ustedes recuerdan ese esquema básico, estamos obteniendo cada una de las relaciones que estaban representadas por esas flechitas. Ahora estamos en el segundo momento, diríamos, en el que estamos relacionando la producción con la inversión. Ahora, lo que nos interesa además es la relación que existe entre la inversión y la acumulación de capital. Porque al final lo que queremos determinar es cómo esa acumulación de capital incide en el stock de capital y otra vez, o de nuevo, en el nivel de producción. Y hoy generamos ese círculo, diríamos, que estaba ahí. ¿Ya? Ahora, nos toca relacionar la inversión, que de hecho el autor menciona que es un flujo. ¿A qué se refiere con un flujo? A la cantidad de maquinarias, equipos que está, diríamos, que se han generado hasta cierto periodo de tiempo, con el capital que es un stock, que es en cambio el valor al inicio del año del capital. Y en este caso vamos a tomar como referencia como, al decir acumulación de capital nos referimos a la diferencia que va a existir de un año a otro. Por eso, de hecho, en nuestras fórmulas ya no solo va a aparecer el subíndice T, que hace relación al año presente, sino también vamos a ver que va a estar presente también el término T más 1, que hace referencia, en este caso, a la variable en el año, diríamos, en el año siguiente o en el año T más 1. Hay que recordar que el stock de capital se mide a comienzos de cada año, ¿sí? Y básicamente este stock de capital es el que existe al principio de este año. Lo que hay que considerar también es el tema de la depreciación, porque así como nosotros podemos utilizar maquinaria para generar un aumento de la producción, hay que recordar, y utilizando algunas definiciones y algunos principios, incluso contables, de que esa maquinaria se va a ir desgastando. Ese desgaste de la maquinaria, obviamente también tenemos que considerarlo al momento de determinar, diríamos, cuál es el efecto de la inversión, porque la inversión tiene que cubrir también ese nivel de depreciación. Entonces, de hecho, tenemos en este caso esta ecuación, que es básicamente el stock de capital o la evolución del stock de capital. ¿Por qué decimos evolución? Porque toma como referencia dos periodos, el periodo T y el periodo T más 1, considerando la idea de acumulación. Esta es la expresión básica que nos sirve para determinar cuál es el stock de capital en el año T más 1. El K, subíndice T más 1, o capital en el año T más 1, va a ser igual a 1 menos delta minúscula. Delta minúscula es la tasa de depreciación del capital o de las maquinarias. Obviamente está aplicado al capital del año T. Ya les explico cuál es la lógica de esa fórmula, un ratito para anotarla, más la nueva inversión que se realiza en el año T. Entonces, este término de aquí, 1 menos delta minúscula por KT, es el nivel de capital con el que inicia o con el que se inicia en el año T más 1. ¿Sí? El resto, alfa, KT, podríamos decir, es lo que ya se depreció, es lo que ya se utilizó en el año T. Por lo tanto, lo que nos queda para el año T más 1 es 1 menos esa tasa de depreciación, multiplicado por o afectando a cierto nivel de capital. Y obviamente también depende del nivel de inversión que se haya generado en el año T. Esto es el stock de capital. La sumatoria de estos dos términos es básicamente con lo que contamos en la economía del capital para iniciar la producción en el año T más 1.
A eso se refiere con el stock de capital, la variación entre el año T y el año T más 1. Existe como tal una parte que no se deprecia del capital que existe en el año T y la nueva inversión que se genera en el año T. Esos dos términos, o la sumatoria de esos dos términos, es básicamente el nivel de capital con el que vamos a iniciar el año T más 1 para generar diríamos, cierto nivel de producción. ¿Ya? A eso se refiere. Ojo, delta minúscula es únicamente la tasa de depreciación. Entonces, en el año T, lo que ya se generó fue un desgaste de la maquinaria. Por lo tanto, en el año T ya se generó este desgaste. Este es el que no lo incluimos para el año T más 1. Si ustedes notan, lo que estamos obteniendo es 1 menos alfa, es decir, todo lo que no se depreció en el año T, que es este término de aquí, es el que lo vamos a utilizar para generar la nueva producción en el año T más 1. Y además, sumamos la inversión nueva que se generó en el año T. ¿Sí? Es básicamente la idea del stock de capital. Si ustedes notan, es básicamente el capital con el que contamos al inicio del año T más 1. A eso se refiere este término de aquí. Es el nivel de capital con el que vamos a trabajar al inicio del año T más 1. Todavía no hemos generado nada en el año T más 1. Estamos contando o estamos cuantificando el nivel de capital con el que iniciamos ese año. El nivel de capital con el que iniciamos ese año corresponde a dos términos. Al término, diríamos, al capital que no se depreció en el año T, que es este de aquí, más la nueva inversión que se generó en el año T. Esos son los dos términos. Lo único que se gastó en el año T del capital que existía fue este término de aquí. Este término de aquí, diríamos, corresponde al desgaste del capital que ya se utilizó en el año T y que obviamente no lo podemos utilizar en el año T más 1 al inicio. Por eso, para sacar el valor con el cual contamos de capital, multiplicamos 1 menos esa tasa de depreciación. Vamos a suponer un valor. Si, por ejemplo, la tasa de depreciación del año T fue del 30%, eso implica que nosotros únicamente en el año T más 1 vamos a comenzar con el 70% del capital que existía en el año T, porque ya ese 30% que corresponde a este valor de aquí, ya se utilizó, ya se depreció en el año T. Ese valor ya no lo vamos a poder utilizar en el año T más 1, ¿sí? Y además hay que recordar que también se hizo una nueva inversión. Por lo general, la idea es que en una economía se genera estos procesos de reinversión. Implica que ya invertimos en maquinaria y equipos, pero dado los beneficios que hemos obtenido, también tenemos la posibilidad de seguir invirtiendo. Esta sería la lógica de este segundo término. La nueva inversión que se generó en el año T, esa sí la podemos considerar tal cual para el año T más 1, porque esa todavía no ha generado ningún nivel de depreciación, ¿sí? La maquinaria, diríamos, recién está adaptándose para generar un efecto positivo en la producción. ¿Claros con lo que concierne a lo que es el stock de capital para el año T más 1? Aquí, bueno, por las... Sí, profe. Sí, profe, está claro. Solo lo que estamos contabilizando, básicamente, es con qué contamos al inicio del año T más 1 para producir. Así de sencillo. ¿Ya? Hay que considerar lo que no se gastó del año anterior, que es este término de aquí. ¿Sí? Y hay que considerar la nueva inversión que se hizo porque se obtuvieron beneficios. A eso se refiere este término. Y a eso se refiere el stock de capital. Básicamente, con lo que contamos en el año T más 1. ¿Ya? Esta ecuación de aquí, de hecho, es la que nos sirve como punto de partida para determinar lo que es el estado estacionario de una economía, porque está asociado, diríamos, a esas variables. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace en el texto? Pues después para obtener ya el stock de capital en el año T más 1, ¿sí? Lo que hace es reemplazar como tal
lo que, la expresión equivalente que corresponde si ustedes recuerdan, la inversión era una proporción de la producción. Por eso lo podemos reemplazar como tal con este término. S es la proporción de la producción que se destina a la inversión. Y si a esta expresión la dividimos para N, ¿sí? Bueno, aquí, para ser más precisos, como 1 menos alfa es constante al final, N estaría solo dividiendo a KT. Esa es básicamente nuestra expresión para el capital por trabajador al inicio del año T más 1. Ese es el nivel de capital por trabajador con el que vamos a contar para generar producción en ese año T más 1. ¿Ya? Y si nosotros, de hecho, seguimos, diríamos, haciendo las operaciones implícitas que están en esta expresión, pues llegaríamos a lo siguiente. ¿Sí? Tendríamos KT sobre N menos alfa KT sobre N. Solo estoy distribuyendo o multiplicando como tal lo que está en el paréntesis, ¿ya? ¿Ya? Y reordenando los términos, pasando todos los que tienen, en este caso, del lado izquierdo de la ecuación, los que no tienen ninguna constante multiplicándose, podríamos decir, la pasamos del lado izquierdo de la ecuación, como está con signo positivo, por eso se pasa con signo negativo, y tendríamos la siguiente expresión. Déjenme ver. Pedito ahí. Sí, está bien. Estaba mal en el signo. 7 N menos alfa KT sobre M. Esta expresión de aquí es lo que nosotros llamamos la variación del stock de capital. ¿Sí? ¿A qué le llamamos variación? Básicamente a esta diferencia. A esto nosotros le llamamos la variación del stock de capital. ¿Sí? La variación del stock de capital básicamente va a ser igual a dos términos, que son los términos del lado derecho de esa ecuación. El primer término corresponde al ahorro por trabajador. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, el ahorro era, diríamos, una proporción de la producción o de la renta de un país, dado que está dividido para N, por eso decimos que es en este caso el ahorro por trabajador. Y el segundo término es el nivel de depreciación, o en este caso la depreciación relacionada con el capital por trabajador utilizado en esta economía. Esta va a ser la expresión básica para determinar, en este caso, lo que se denomina el estado estacionario. ¿Sí? Si ustedes notan, este primer término básicamente representa la diferencia del capital que existe en el año T más 1, ¿sí? Respecto al año T. ¿Con qué contamos en este caso para el año, diríamos, para comenzar la producción? Con este término de aquí. Lo nuevo que se está invirtiendo, que se está ahorrando, menos lo que ya se gastó de capital en el año T. Esa es básicamente la idea, ¿ya? Entonces, esta es la expresión para lo que nosotros llamamos la variación del stock de capital, que nos va a servir para determinar lo que es, en este caso, el estado estacionario de una economía.
Estos dos términos, le repito, es la diferencia de capital entre los dos periodos. Capital por trabajador. T más 1 y T. Es básicamente con lo que contamos al inicio del año T más 1 para generar producción. La nueva inversión que se deriva del ahorro como tal y lo que ya se depreció del capital utilizado en el año T. Es otra forma de reexpresar lo que ya dijimos en esta parte de aquí. ¿Sí? Ahora, considerando aquello, nosotros vamos a obtener algunas relaciones interesantes que nos van a permitir determinar la relación entre lo que es el capital por trabajador y la producción por trabajador. Para ser más específicos en nuestra expresión o nuestros cálculos, a esto nosotros le vamos a llamar la inversión por trabajador. ¿Sí? Para después utilizar términos, diríamos, comunes para entender un poco la fórmula. Y a esto nosotros le vamos a llamar la depreciación por trabajador. Y aquí ya podemos ir obteniendo algunas relaciones interesantes que las vamos a graficar, de hecho. ¿Qué debe pasar para que la variación del stock de capital sea positiva? ¿Quién me dice? Considerando esa ecuación básica. Que la inversión por trabajador sea mayor que la depreciación por trabajador. Muy bien. ¿Qué implica eso ya en términos reales en una economía? ¿Qué debe pasar para que la inversión por trabajador sea mayor que la depreciación por trabajador en una economía y por lo tanto tengamos una variación positiva del stock de capital? ¿A qué se refiere con eso? Ya en términos más, diríamos, haciendo un análisis más realista de lo que ocurre en una economía. ¿Cuál sería el escenario que existe un describa, crecimiento. digamos, esa relación? ¿Alguien Que iba a hablar? de pronto que la cuestión del stock de capital tiene que ser mayor. De esa manera las empresas tendrían un ingreso que se lo puede hacer en inversión para poder obtener mejor, para poder dar más empleo, en pocas palabras. Ya, va por ahí. ¿Qué debería pasar? El nivel de inversión de la economía, ¿qué debe ser? Debe ser suficiente, no solo, diríamos, para generar una nueva inversión, sino de hecho para cubrir la depreciación que ya existe del capital que ya se ha utilizado. Entonces, si ustedes notan, el nivel de inversión no solo tiene que ser, diríamos, el tal que permita generar un nivel de producción en ese año, sino que además esa inversión tiene que cubrir el desgaste de la maquinaria. Eso implica que los niveles de inversión, o para determinar el nivel de inversión de una economía, también se debe considerar lo que es la depreciación del equipo o de la maquinaria. Ese nivel de inversión por trabajador obviamente tiene que ser el suficiente para cubrir el desgaste de la maquinaria que ya existe. Y tiene lógica, porque si ese nivel de producción no es superior al nivel de depreciación que ya existe en la economía, pues va a haber un efecto negativo como tal. La maquinaria va a llegar a un punto de desgaste en el cual ya no va a permitir incrementos de la producción, a pesar de que sí existe inversión en la economía. Sin embargo, ese nivel de inversión no es suficiente para poder cubrir esa depreciación y por tanto no generamos un efecto positivo para el aumento de la producción. ¿Claros con esa idea, chicos? ¿Claro, chicos? Sí, economista, claro. Sí, economista. Muy bien. A ver, María José, no hay ningún problema. Les mencionaba que básicamente lo que nos dice esta función de la variación del stock de capital es que el nivel de inversión que debe existir en una economía tiene que ser tal que no solo permita, diríamos, generar un nuevo nivel de inversión, comprar nueva maquinaria, podríamos decir, sino que además tiene que cubrir el nivel de desgaste de la maquinaria que ya existe. ¿Por qué creen que es necesario hasta cierto punto cubrir el nivel de depreciación o de desgaste de la maquinaria que ya existe y no solo invertir en nueva maquinaria? ¿Cuál es la idea ahí?
Hay que recordar el principio que guiaba, diríamos, las decisiones en este capítulo o con este tipo de análisis. Lo que nosotros queremos es que aumente la producción. Y para que aumente la producción, en este caso, debe aumentar el nivel de capital. Y para que aumente el nivel de capital, la variación del stock de capital tiene que ser positivo. Y para que la variación del stock de capital sea positiva, el nivel de ahorro y por ende de inversión de esa economía tiene que ser suficiente, no solo, podría ser esta otra forma de decir lo mismo, no solo para cubrir el nivel de desgaste de la maquinaria que ya existe, sino también debe generar nueva producción o nueva, en este caso, inversión o nueva compra de equipos. A eso se refiere con que el primer término, inversión por trabajador, sea mayor que el segundo término, que es depreciación por trabajador. Con eso garantizamos tener una variación positiva del stock de capital, aumentar el nivel de capital y por ende generar un efecto positivo en el nivel de producción. Eso va a redundar, diríamos, en un aumento del nivel de producción por trabajador. ¿Ya? A eso se refiere. La inversión por trabajador, básicamente, lo que se menciona en el texto, es que el nivel se refiere al nivel de capital por trabajador existente, diríamos, en el año T, que sirve para determinar la producción por trabajador de ese año. Dada la tasa de ahorro, la producción por trabajador determina la cantidad de ahorro por trabajador y por tanto la inversión por trabajador en ese año. La depreciación por trabajador, en cambio, en este caso se refiere al hecho de que el stock de capital por trabajador determina la cantidad de depreciación por trabajador en este año. ¿Sí? El nivel de inversión por trabajador depende del nivel de producción y de renta de una economía y el nivel de depreciación obviamente va a depender del nivel de capital por trabajador porque está asociado a un capital. Básicamente se refiere al desgaste del capital. ¿Ya? Ahora, esa relación, y de hecho es más entendible en lo que se denomina la gráfica del estado estacionario. No sé si ustedes han oído antes a qué se refiere el estado estacionario de una economía. ¿Han oído este término estado estacionario? Por lo general se lo asocia al nivel que va a obtener o a la situación que va a obtener una economía en el largo plazo. Se habla de una situación de equilibrio, de hecho, relacionada con ese estado estacionario. ¿A qué se refiere el estado estacionario de una economía? A que ya no existe variación. A que de hecho ya la economía se estanca, es como que llega al máximo y de ahí ya no puede despegar. De hecho, la idea es que tiene que generarse una nueva tasa de ahorro o tiene que generarse un aumento del proceso tecnológico para salir de ese estado estacionario. Existe un estado estacionario relacionado con cada estado de tecnología de una economía. Dado un nivel de tecnología, la economía llega a su punto máximo, ese punto de máximo de equilibrio es su estado estacionario. Y en ese punto la economía se estanca, ya no crece desde el punto de vista analítico. Por eso, para generar un nuevo, diríamos, un aumento del nivel de capital por trabajador y de la producción por trabajador, tiene que generar, en este caso, lo que es, diríamos, el progreso tecnológico. Hasta cierto punto, el progreso tecnológico garantiza que ese estado estacionario esté más, diríamos, más lejos o las economías se encuentren lo más lejos del estado estacionario. Podríamos decir en términos más llanos que el progreso tecnológico aleja a las economías de su estado estacionario con el fin de que no lleguen a ese punto en el cual su economía se estanca. ¿Sí? Desde el punto de vista gráfico, lo que nosotros analizamos mediante esa relación que acabamos de ver es lo que se denomina el estado estacionario. Un ratito que aquí salió súper feo esto. Caray. Mil disculpas que no soy muy bueno para graficar. Vamos a hacer el último intento. Ya no sale ya. Lo dejamos ahí. ¿Cómo sale? No salió para nada recto. Es un eje cartesiano, podríamos decir, ¿ya? Para no complicarnos tanto la vida. Es un gráfico bidimensional.
Ah, caray. Ya. Aquí lo que tenemos es el capital por trabajador. K mayúscula sobre N. Y acá lo que tenemos es la producción por trabajador. De hecho, lo que nosotros representamos en este gráfico es esta expresión. Y sobre T dividido para N o la producción por trabajador como una función del capital por trabajador en el año T igual. Y aquí vamos a graficar tres funciones. La primera de ellas, hagámosle con colores distintos para que se diferencie. Hagámosle con un rojo. La primera de ellas es lo que nosotros llamamos ¿sí? Esta es la producción por trabajador. ¿Ya? La siguiente relación o la siguiente línea o curva es, en cambio, la inversión por trabajador. Que de hecho tiene la misma forma que la función de producción, sin embargo, está más abajo de esta producción, porque si ustedes recuerdan, la inversión era una proporción o una parte de la producción. A esto nosotros le llamamos la curva de la inversión por trabajador o la línea de la inversión por trabajador. Ambas son líneas, en este caso, cóncavas y de hecho, si ustedes notan, tienen un inicio, una forma creciente y luego comienza ya a generar, diríamos, o a tener una tendencia decreciente. Y finalmente tenemos la última de las líneas que nos interesa en este caso. Vamos con una línea negra, que es en este caso esta línea es la depreciación por trabajador. ¿Ya? Y de hecho, el punto en el que son iguales la depreciación por trabajador y la inversión por trabajador es el nivel del estado estacionario. Este es el punto que nosotros le llamamos el estado estacionario de una economía. El punto en el que la curva de inversión por trabajador, que es esta curva media celestita, se topa o se intersecta o es igual a la curva de depreciación por trabajador, que es la línea recta de color negro. ¿Ya? Y de hecho, partiendo de ese estado estacionario, podemos ver que existen algunos resultados asociados, ¿sí? Voy a completar la gráfica, comenzaría aquí, y esto también comenzaría aquí. ¿Sí? Y obviamente aquí, diríamos, este punto nos va a servir para determinar también lo que es el nivel de producción del estado estacionario. El asterisco hace referencia a estado estacionario. Este es el nivel de capital en el estado estacionario que genera capital por trabajador, que genera este nivel de producción por trabajador del estado estacionario. ¿Qué pasa a la izquierda y a la derecha de ese punto? ¿Qué pasa, por ejemplo, a la izquierda de ese punto? Es decir, todo este tramo de aquí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el análisis que podríamos hacer de esa relación? El crecimiento es más alto, en mayor proporción. Que podríamos, bueno, desde el punto de vista gráfico, la curva celeste, si ustedes notan, está por encima de la curva negrita, que es la curva de depreciación.
La curva celeste es inversión por trabajador. Eso implica que si nosotros aumentamos el nivel de capital por trabajador, ¿qué va a provocar en la producción por trabajador? ¿Sí va a aumentar la producción por trabajador? ¿Sí o no? Si seguimos aumentando, ¿no llegará el punto en el que los dos llegan a un equilibrio? Sí, pero todavía no llegamos al equilibrio. La pregunta es, ¿qué pasa si yo voy aumentando el capital por trabajador todavía antes de llegar a ese punto de equilibrio? ¿Garantizo que con ese aumento la producción, sí o no y por qué? Sí, profe, en una menor proporción crece, pero va disminuyendo debido a los rendimientos decrecientes del capital. Muy Sí, bien. profe, porque son directamente proporcionales, No son directamente ¿o no? proporcionales, ojo. Eso, aunque podría ser trivial el uso de los términos, no son directamente proporcionales. Sí existe Ujú. una relación positiva, pero no son directamente proporcionales. Ah, ya. Ojo, ¿ya? Hay que tener cuidado en eso. Diríamos que fuera directamente proporcional, por ejemplo, si tuviéramos esto y tuviéramos una línea recta, de hecho de 45 grados. A esto nos referimos con proporcional. ¿Qué implica proporcional? Que si este aumenta en 1, este también aumenta 1, este aumenta 1 más, este aumenta 1 más y así, ¿ya? Esa no es, diríamos, la relación que está presente en el capital por trabajador y la producción por trabajador. Sí existe una relación positiva, eso sí, pero no es exactamente proporcional. Entonces, como mencionan sus compañeros, y de hecho la lógica de una economía es que aumente este capital por trabajador, esa sería la idea. Queremos aumentar este capital por trabajador para aumentar la producción por trabajador. ¿Sí? Queremos crecer como país, invertimos en maquinaria, invertimos en equipos, en fábricas. Sin embargo, si ustedes notan, ese aumento de ese capital por trabajador, que son estas flechitas de aquí, tienen un punto máximo al cual pueden llegar. Y como mencionó su compañero, básicamente ese punto, en este caso está dado por el punto del estado estacionario. El punto en el que la curva de inversión por trabajador se iguala o se topa con la curva de depreciación por trabajador. Eso implica que nosotros sí podemos aumentar el capital por trabajador, pero lo podemos hacer hasta cierto límite. ¿Sí? ¿Qué pasa en cambio si, por ejemplo, estamos ubicados por acá? Nuestro nivel de capital de la economía nosotros nos ubicamos como economía en el estado estacionario acá, a la derecha del punto en el que se da el estado estacionario. Vamos a suponer que la economía se encuentra por encima del estado estacionario. ¿Qué pasa cuando aumentamos el capital por trabajador? ¿Generamos un efecto positivo? ¿Sí o no y por qué? Cuando estamos por debajo, que son este tramo de aquí que estoy señalando, el hecho de aumentar el capital por trabajador sí incide positivamente para aumentar la producción por trabajador. ¿Por qué? Porque en ese tramo o en ese punto, diríamos, o en ese intervalo más bien de la gráfica, la inversión por trabajador es mayor que la depreciación por trabajador. La pregunta que les hago es, ¿ocurre lo mismo a la derecha del punto del estado estacionario? ¿Sí o no y por qué? Sería la pregunta. No, profe, porque la depreciación sería mayor. Sí, muy bien. Desde el punto de vista gráfico lo podemos observar. La línea negrita, la línea recta negra que representa la depreciación por trabajador, está por encima de la inversión por trabajador. Eso implica que de hecho el nivel de inversión que se genera en la economía ni siquiera nos sirve, diríamos, para cubrir el nivel de depreciación. Y eso hace que no tengamos, en este caso, un efecto positivo respecto al aumento del capital por trabajador. El hecho de que aumentemos el capital por trabajador en realidad no contribuye positivamente. Es esta idea de que una economía tiene ya un nivel de acumulación de capital tan alto que el hecho de aumentar más capital no le sirve de mucho, porque de hecho él ya tiene una capacidad instalada muy alta
¿Qué tiene que cubrir con la nueva inversión? A diferencia de un país más pequeño o de una economía más pequeña que posiblemente se ubique por debajo del estado estacionario. Ahí a esa economía sí le sirve aumentar su nivel de capital por trabajador porque todavía se puede aprovechar, en este caso, de los rendimientos crecientes que tiene, en este caso, el capital por trabajador. ¿Por qué creen que se da este análisis, este resultado aquí? Por eso, si ustedes revisan en la gráfica, las flechitas, de hecho, tienen esta dirección. Porque lo que menciona es que, a pesar de que en esa economía se está aumentando el capital por trabajador, el hecho de que la depreciación sea mayor que la inversión, de hecho, lo que hace es que la economía, para que no genere pérdidas, tienda otra vez al menos al valor del estado o al punto del estado estacionario. El punto del estado estacionario ocurre cuando la variación del stock de capital es igual a 0. Eso implica que la inversión va a ser igual a la depreciación. Matemáticamente, este es el punto que describe el estado estacionario. Este punto de aquí. ¿Sí? La inversión es igual a la depreciación. Eso ocurre cuando la variación del stock de capital es igual a 0. O en otras palabras, cuando la inversión únicamente sirve para cubrir la depreciación que se está generando. Por eso decimos que en ese punto la economía se estanca. Porque si ustedes notan desde el punto de vista matemático, la inversión solo sirve para cubrir la depreciación. Y eso hace obviamente que no tengamos nueva inversión, podríamos decir, para generar crecimiento, sino únicamente para cubrir el nivel de depreciación que ya existe en la economía. ¿Claros con esa idea? Sí, economista. ¿Ya? Ojo, esto también es una pregunta que recurrentemente suele surgir cuando hacemos este tipo de análisis. Aquí estamos hablando de un escenario analítico, hipotético, ¿sí? Aquí, bueno, hay que recordar el tema del uso de asteriscos para referirnos al estado estacionario. ¿A qué se refiere con un estado analítico? A que posiblemente las economías tomen como referencia esta idea, diríamos, para determinar qué tan bueno es o no, qué tan buena es o no la acumulación de capital físico, ¿sí? A eso se refiere. Y de hecho, el autor, si ustedes revisaron este capítulo, de hecho menciona que esta expresión o este análisis, por ejemplo, explica por qué los países que se vieron afectados por el tema de la destrucción generada por la Segunda Guerra Mundial pudieron crecer más deprisa que otros, obviamente considerando que hicieron o generaron un nivel de inversión bastante importante en sus economías. Eso implicaba que, dada la destrucción que generó la Segunda Guerra Mundial o los conflictos bélicos, posiblemente muchos de sus equipos, muchas de sus fábricas se vieron afectadas y de hecho podían haberse ubicado, si fuéramos, diríamos, si tratáramos de ubicar el punto en el cual se encuentran en esta gráfica, posiblemente hubieran estado por aquí, debido a que su nivel de maquinarias y de equipos se vieron afectados, se vieron destruidos. Y al generar esta nueva inversión, ellos sí se vieron beneficiados y comenzaron a crecer, porque de hecho en este tramo de la gráfica, la inversión iba a ser mucho mayor que la depreciación y eso llevaba, diríamos, a que estos países tuvieran una tasa de crecimiento, bueno, creciera su nivel de capital y de producción más bien. Porque vamos a ver que de hecho existe una diferencia entre una mayor producción y una tasa de crecimiento mayor. No es lo mismo. De hecho, vamos a ver que la acumulación de factores productivos no garantiza que las economías tengan una tasa de crecimiento constante en el mediano o largo plazo. Lo que les garantiza es tener un mayor nivel de capital por trabajador y de producción por trabajador. Eso no implica que tengan una mayor tasa de crecimiento. ¿Por qué ocurre eso? Porque está presente esta lógica del estado estacionario.
el estado estacionario es el punto o la situación que limita el hecho de que la acumulación de capital contribuya siempre a generar un aumento de la producción. Siempre nos vamos a ver afectados por el estado estacionario. ¿Cuál es, diríamos, el principio que está presente en esta relación? Es básicamente los rendimientos decrecientes del capital. El estado estacionario de la economía básicamente hace referencia a que los rendimientos decrecientes del capital físico van a ser significativos al punto de que el aumento del nivel de inversión en ese capital ya no va a generar un efecto positivo en lo que se refiere al aumento de la producción. Por eso decimos que a pesar de que los países puedan acumular una mayor cantidad de capital físico, eso no les garantiza tener en el mediano o largo plazo siempre una tasa, diríamos, una tasa sostenida de crecimiento, porque se va a enfrentar a esta situación en la cual va a caer en el punto del estado estacionario. Y de hecho, la lógica del progreso tecnológico es que la economía se aleje lo más posible de este estado estacionario para aprovechar los rendimientos crecientes de los factores productivos o generar una senda de crecimiento más alta. También podría ser la lógica de lo que es el efecto del progreso tecnológico. ¿Sí? Esta es, diríamos, el principio básico que nos va a servir para analizar en los siguientes capítulos los efectos de la acumulación de los factores y del progreso tecnológico. ¿Ya? Es básicamente la idea del estado estacionario y la relación que existe entre el capital por trabajador, ¿sí?, que en nuestro gráfico está representado en el eje X, y la producción por trabajador, que está representado en el eje Y. En economía, en los análisis económicos, por lo general, siempre la variable que representamos en X, diríamos, la consideramos como aquella variable que genera un efecto en otra variable. Aquí básicamente lo que queremos determinar es cómo las variaciones, o de manera más específica, los aumentos del capital por trabajador generan, diríamos, qué efectos generan en la producción por trabajador. Vemos que existe una relación positiva, sí, pero vemos que esa relación no es perfecta en el mediano o largo plazo debido a los rendimientos decrecientes y debido a este tema, o diríamos a este estado de la economía que llamamos el estado estacionario. El punto en el que únicamente la nueva inversión solo sirve para cubrir el nivel de depreciación del capital que ya existe. Y por ende, esa es la razón por la cual no se genera un aumento de la producción, y por eso decimos que si la economía llega a ese punto, se estanca, ¿sí? Por eso, con el progreso tecnológico, por ejemplo, lo que queremos es alejar cada vez más hacia la derecha ese punto para que la economía siga aprovechando los rendimientos crecientes de los factores productivos, o que siga aprovechando el tramo de la gráfica donde la inversión por trabajador es mayor que la depreciación por trabajador. Hay que recordar en esta gráfica que la función de producción por trabajador es la línea roja, tiene una forma cóncava. La inversión por trabajador tiene la misma forma de la producción, solo que a una escala menor, porque la inversión por trabajador, si recordamos, es solo una proporción o una parte de la producción por trabajador. Y tenemos la depreciación por trabajador, que es una línea recta. ¿Por qué es una línea recta? Porque es una constante. Aquí estamos suponiendo que la producción, perdón, que el capital de una economía se deprecia o se desgasta a un ritmo constante, así como hacíamos en contabilidad. Suponíamos ciertos porcentajes para los distintos tipos de bienes físicos, de capital físico, y es básicamente la lógica. Por eso es una línea recta y no cóncava como la inversión o la producción, porque la depreciación es básicamente un desgaste fijo, diríamos, en este caso, en el año, ¿sí? Son proporciones fijas. No sé si hay tal vez alguna inquietud para avanzar. ¿Alguna inquietud hasta ahí, chicos? ¿Todo claro? Por mi parte, todo claro, profe. ¿Ya? Ojo,
Obviamente no repetimos todos conceptos y definiciones y lo que significa cada letra, así como está en el texto, porque la idea es que ustedes también vengan leyendo un poquito para que obviamente no tengamos esa necesidad. La idea de una clase no es transcribir todo lo que está en el texto, no tendría sentido, sino analizar los puntos clave, los conceptos clave, las relaciones o definiciones clave. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no me detuve mucho en algunos conceptos que sí están en el texto, pero eso no implica que ustedes no lo revisen. Son muy intuitivos y en algunos casos son bastante teóricos, así que yo voy más, diríamos, a la aplicación como tal de esas definiciones. Eso se los menciono porque posiblemente, eso también les quería, diríamos, recordar. La idea no es solo que ustedes estudien de las diapositivas o de los videos, diríamos. La idea es que ustedes revisen el texto. El texto es fundamental. Ustedes, por eso, de manera previa, yo les pido que vengan leyendo. Como les decía alguna vez, la idea no es que entiendan todo lo que está en el texto para la clase, pero que sí vengan leyendo conceptos, definiciones, ¿sí? Incluso terminología, para que sepan qué significa yes usted, qué significa caso usted, para no volver a repetir todo en la clase. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, por favor, les insisto en la importancia de que vengan leyendo, ¿sí? Y de cuando se preparen para la prueba, no solo lean las diapositivas y no solo vean los videos, porque ahí literalmente solo se ve lo esencial, pero si hay conceptos y definiciones que ustedes de manera previa deben venir revisando. Por eso sí, no se me descuiden porque me ha pasado de que dicen, pero eso no estaba en las diapositivas. No, pero sí estaba en el texto. Y obviamente hay que leer el texto, ¿sí? Para que se entienda, diríamos, a cabalidad todo lo que estamos viendo. Ahora, hay que preguntarnos, bueno, si existe esta situación de que al final, por mucho que yo invierta más en capital, voy a llegar al estado estacionario y ya no voy a crecer, ¿qué podemos hacer? Y aquí aparece, diríamos, los efectos que generan las distintas tasas de ahorro. Porque bueno, si ya tenemos claro que vamos a llegar al estado estacionario, posiblemente una de las formas en la cual nosotros podamos enfrentar esta situación es aumentando el nivel de ahorro de la economía para generar un nivel de inversión suficiente que permita no solo cubrir el nivel de depreciación de la maquinaria que ya existe, sino además, en este caso, generar un mayor nivel de inversión que permita crecer. ¿Ya? Sin embargo, aquí aparece un concepto importante relacionado con lo que es los efectos de la tasa de ahorro. Y de hecho, el autor menciona esta relación entre la tasa de ahorro y la producción, la desglosa en 3 principios, ¿sí? O en 3 relaciones básicas. La primera de ellas, textualmente, está incluso con cursivas en su texto, si lo pueden revisar, dice lo siguiente: la tasa de ahorro no afecta a la tasa de crecimiento de la producción por trabajador a largo plazo, que en este caso va a ser igual a 0. Estamos considerando el tema del estado estacionario. En el estado estacionario, la tasa de crecimiento de la producción es igual a 0. ¿Ya? Lo que sí hace la tasa de ahorro es que permite obtener un nivel mayor de producción por trabajador. Ojo, aquí le repito, hay que diferenciar entre tasa de crecimiento de producción y el nivel de producción. Son 2 cosas distintas. La tasa de crecimiento de la producción por trabajador no es lo mismo que el nivel de producción por trabajador. La tasa de ahorro sí garantiza que una economía tenga un mayor nivel de producción por trabajador, pero no necesariamente garantiza que tenga una tasa de crecimiento constante y positiva de ese nivel de producción por trabajador. El gráfico que vamos a ver nos va a permitir entender esto que les acabo de mencionar. Es el gráfico, si no me equivoco, el gráfico 11.3. Sí, es el 11.3. Vamos a tratar de graficar otra vez, ¿sí? Vamos a ver si nos sale un poquito mejor. No nos sale. Mil disculpas, pero por alguna razón. Sale del tiro feo. Soy muy malo para dibujar. Como se habrá notado, pero bueno, creo que sí se entiende. ¿Sí? Es un eje, es un plano cartesiano, ¿sí? Es un eje es un gráfico bidimensional.
Seguimos analizando capital por trabajador, K mayúscula sobre N, Y mayúscula sobre N, que está en el eje de las Y. Queremos ver cuál es el efecto de hacer variar el capital por trabajador sobre la producción por trabajo. ¿Ya? Aquí vamos a suponer que pueden ser dos países distintos que tienen distintas tasas de ahorro, o puede ser el caso de un país en dos momentos distintos del tiempo. El autor, de hecho, utiliza las dos situaciones. Lo vamos a graficar con el mismo color para que se entienda. Esta es la función de producción. ¿Sí? O la producción por trabajador. ¿Ya? Y aquí vamos a representar dos, con verde igual que está en el texto, dos funciones o dos curvas de inversión por trabajador. ¿Sí? La primera sería esta de aquí, ¿sí? Que básicamente hace referencia a la inversión que utiliza la tasa de ahorro S1. Si ustedes recuerdan, la inversión por trabajador es una parte de la función de producción por trabajador. Y tenemos una curva de inversión por trabajador más baja, que está dada por C sub 0, diríamos que está dada por la tasa de ahorro C sub 0. Sigue siendo una parte de la función de producción por trabajador. Y tenemos una tasa de depreciación igual para las dos tasas de ahorro, podemos decir. ¿Sí? Esta sería la depreciación por trabajador. ¿Sí? Que sería básicamente la tasa de depreciación multiplicada por el nivel de capital por trabajador. En esta gráfica, ¿qué podemos observar? Ojo, aquí desde el punto de vista matemático, para que se entienda mejor, tenemos dos tasas de ahorro, S1 y S sub 0. La tasa de ahorro S1 es mayor que S sub 0. Pueden ser dos países distintos que tengan dos, diríamos que cada uno tenga un nivel de ahorro distinto. O puede ser el mismo país en dos momentos distintos del tiempo. Inició con un nivel de inversión bajo, pero por ejemplo el gobierno, con el fin de aumentar el nivel de producción de la economía, implementó algunas medidas para aumentar el nivel de ahorro. Y por lo tanto pueden representar dos momentos distintos del tiempo para un mismo país. La lógica en realidad en ese aspecto no cambia y no altera nuestro análisis. La pregunta es, ¿qué podemos observar en este gráfico? ¿Qué tendríamos en este gráfico? ¿Qué tendríamos en este gráfico? El estado estacionario. Va a haber un estado estacionario asociado a cada una de las tasas, diríamos, de ahorro. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué pueden notar ustedes? Y de ahí diríamos la idea de por qué les puse esta gráfica. ¿Qué pueden observar que se deriva de esa situación? Que cuando el ahorro es más alto, la producción por trabajador será más alta. Si ustedes notan, la producción por trabajador sí aumenta. Sin embargo, llegamos al mismo problema. ¿Cuál es el problema al que volvemos a llegar? De los rendimientos decrecientes. Los rendimientos decrecientes vuelven a aparecer, ¿sí? Los rendimientos decrecientes vuelven a generar un escenario en el cual la inversión únicamente sirva para cubrir el nivel de depreciación de la maquinaria que ya existe. Y por eso, en el texto, el autor menciona que
El hecho de que aumente la tasa de ahorro, que es esta lógica de aquí, el hecho de que aumente la tasa de ahorro, lo que nos garantiza es un aumento de la producción por trabajador. Sin embargo, no garantiza una tasa de crecimiento constante de la producción por trabajador. Por eso les decía que hay que diferenciar entre el nivel de la producción por trabajador y la tasa de crecimiento de la producción por trabajador. Son dos cosas distintas. Y como ustedes mismos lo mencionan, básicamente se debe a que vamos a llegar otra vez al estado estacionario. ¿Qué pasaría si por alguna razón volvemos a aumentar la tasa de ahorro de la economía? Por ejemplo, bueno, no puede estar por encima, y de hecho eso me lleva a la respuesta que vamos a obtener después. ¿Qué pasa si yo o el país, por alguna razón, quiere aumentar la tasa de ahorro para aumentar el nivel de producción? ¿Qué pasaría otra vez? Regresa al punto anterior, pero en este caso solamente después de un periodo de tiempo distinto. Ya. Como quien ¿Cuál es dice, el solo lo va problema? aplazando. Porque alguien podría decir, bueno, entonces, si es que ese es el problema, seguimos aumentando la tasa de ahorro. Pero ¿cuál es el problema? Desde el punto de vista de nuestro modelo que planteamos en un inicio, ¿cuál sería el problema? Básicamente está dado por la expresión que representa la inversión. ¿Cuál sería el problema o el pero de aumentar indefinidamente la tasa de ahorro para generar una tasa de crecimiento de la producción por trabajador? ¿Cuál sería el problema? Del punto de vista matemático y analítico. Profe, que igual son indirectamente proporcionales, S es indirectamente proporcional a K por sobre N. Entonces, así aumente, igual N también aumenta. Por esa razón, siempre se vuelve a un punto como el anterior que estaba ahí. ¿Ya? Pero está asociado de manera específica con que la inversión, si ustedes recuerdan, la inversión representaba una tasa o una proporción de la producción. ¿Qué implica eso? Que nosotros no podemos aumentar la inversión y por ende el ahorro de manera indefinida, porque implicaría que solo, por ejemplo, podemos llegar a 1. Es decir, destinar toda la producción para inversión. ¿Eso tiene lógica o eso tendría lógica en un escenario más realista? No, porque necesitamos consumir. Todavía no nos hemos preguntado cuál es el papel que tiene el consumo. Entonces, si ustedes notan, por más que queramos aumentar o generar una tasa de crecimiento de la producción por trabajador, aumentando la tasa de ahorro y por ende la inversión de la economía, no lo podemos hacer porque esa tasa de inversión está restringida por el nivel de producción o de ingreso de esa economía. Si esa economía obviamente está ocupando todo su nivel o toda su producción en inversión y en ahorro, por ejemplo, no puede destinarlo para consumo. Y la pregunta es, ¿quién va a comprar todo lo que vamos a producir? Del punto de vista del análisis económico, eso no tiene mucha lógica. Por eso decimos que la inversión, bueno, el ahorro primero y luego la inversión, solo va a ser una parte de la producción. No podemos aumentar de manera indefinida el ahorro para aumentar con eso, diríamos, el nivel de producción por trabajador, porque nos vamos a ver limitados por el nivel de producción que genera la economía. En el límite, diríamos, o en el caso extremo, lo que nos tocaría es destinar toda la producción como inversión o como ahorro para generar este aumento. Y eso ya no tendría sentido porque obviamente requerimos consumo en la economía. Alguien tiene que consumir o comprar lo que se está produciendo con ese nivel, diríamos, de capital por trabajador. ¿Ya? Esa es básicamente la idea que está asociada con, en este caso, lo que es la tasa de ahorro. Les repito, chicos, el aumento de la tasa de ahorro lo que garantiza es un aumento del nivel de producción por trabajador. Sin embargo, no garantiza obtener una tasa de crecimiento positiva de largo plazo de esa producción por trabajador.
Lo que sí obtenemos es un nivel de producción por trabajador más alto, pero no necesariamente una tasa de crecimiento positiva sostenida en el tiempo de esa producción por trabajo. ¿Sí? Básicamente porque, como ustedes mencionaron, los rendimientos decrecientes siempre van a estar presentes en nuestro análisis y eso limita mucho la capacidad que tenga esa economía para generar un mayor nivel de producción. ¿Sí? Siempre nos vamos a ver afectados por los rendimientos decrecientes. El progreso tecnológico y el capital humano garantizan que esa depreciación se tarde más tiempo en el tiempo, diríamos, se tarde más en el tiempo para poder darse, sin embargo, siempre va a estar presente. ¿Sí? Lo que hace básicamente el progreso tecnológico hasta cierto punto es alargar el espacio temporal para que aparezcan los rendimientos decrecientes. Es básicamente la idea, ¿sí? Pero siempre van a estar presentes en la economía. Y de hecho, la tercera expresión que se relaciona con esta relación entre tasa de ahorro y producción es que un aumento de la tasa de ahorro genera un crecimiento mayor de la producción por trabajador durante un tiempo, pero no de manera indefinida. De hecho, en este texto se suele analizar una idea que es, diríamos, importante en este caso, es que cuando nos referimos a crecimiento, nos referimos a un crecimiento sostenible del nivel de producción. ¿Y por qué es importante matizar esta idea? Porque si ustedes recuerdan, en un inicio nosotros decíamos que hay que diferenciar entre el crecimiento de la producción que se debe a la cantidad producida y el que se debe al aumento de los precios. Estrictamente, cuando nosotros hablamos de crecimiento económico, no nos referimos al aumento de los precios o no le ponemos el énfasis en el aumento de los precios, sino en el aumento de la producción. Porque con eso garantizamos, en este caso, diríamos que tengamos un mejor nivel de vida. Si ustedes recuerdan, nuestra definición de nivel de vida estaba asociado con la cantidad que se produce y fundamentalmente con la cantidad que se consume de los bienes. Entonces, si nuestra producción crece porque la cantidad producido, eso implica que los ciudadanos, los habitantes de ese país van a tener a su disposición una mayor cantidad de bienes y por lo tanto podríamos inferir que van a tener diríamos, un mejor nivel de vida. Por el contrario, si ese crecimiento económico se da por el aumento de los precios, vamos a tener ahí una situación un tanto inestable, porque no sabemos cuánto tiempo se van a mantener esos precios altos. Y si somos un país que no tiene incidencia en los mercados internacionales de bienes, ¿sí? Como es el caso de nuestro país, por ejemplo, lo más seguro es que en algún momento ese aumento de los precios tienda a desaparecer y volvamos literalmente a nuestra realidad, ¿ya? De hecho, eso fue eso ha sido lo que nos ha pasado en algunos momentos de nuestra historia. Nuestro PIB, nuestro ingreso ha crecido, pero no ha crecido tanto porque hayamos aumentado nuestro nivel de productividad y por ende la cantidad producida, sino porque los precios de los bienes que nosotros producimos y vendemos al mundo han aumentado. Sin embargo, dado que esos precios tienen un comportamiento volátil, no hemos podido garantizar que ese crecimiento se mantenga en el tiempo. Y eso provoca que cuando esos precios caen otra vez a niveles bajos o a niveles promedio, tenemos un problema respecto a nuestro proceso de crecimiento. Por eso, hasta cierto punto se puede considerar esa situación como un espejismo. En realidad, mientras dure los precios altos de esos productos que vendemos al mundo, estaríamos en una situación favorable. Sin embargo, cuando los precios disminuyen, que es por lo general lo que suele ocurrir, son muy volátiles, suben y bajan, eso provoca que volvamos a la situación inicial y que hasta cierto punto ese crecimiento, entre comillas, disminuya o se elimine en el tiempo. Por eso, desde el punto de vista macroeconómico, a nosotros nos interesa medir el crecimiento de un país en función del aumento de la cantidad producida y no tanto del aumento de los precios de esos bienes, porque esos bienes por lo general tienen precios volátiles, ¿sí? Y además, si el país representa una proporción muy pequeña de la producción de ese bien a nivel mundial, no tiene forma de incidir en el precio de los mismos y por lo tanto va a estar sujeto a las variaciones
externas de los precios de esos bienes. Y eso obviamente limita mucho la capacidad de poder planificar, de poder generar procesos que se mantengan en el tiempo. ¿Ya? Vamos a terminar con un par de temas para que no sea tan cansado y el día de mañana seguimos ya con una explicación un poco más matemática de la ecuación que vamos a utilizar y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio relacionado con la forma en cómo encontramos esos valores de la producción por trabajo, primero del capital por trabajador y luego de la producción por trabajador en el estado estacionario. ¿Ya? Ahora, vamos a ver cómo se ve ese efecto de la tasa de ahorro, ¿sí? En lo que es el tema de la producción por trabajador. Son las dos gráficas que continúan en el análisis, ¿sí? Son la gráfica, si no me equivoco, la gráfica 11.4 y 11.5. ¿Sí? La gráfica 11.4, que es la que vamos a mostrar aquí, tiene la siguiente forma. Ay, Dios, que feo que sale esto. Profe, parece que sí, si tuviera el texto al lado, hace una captura de la imagen y parece que sí hay cómo pegarlo ahí. Me parece que sí, sí. Pero la idea es que debería salir de manera más ágil para poderles explicar, porque a veces cuando está me ha pasado, a veces cuando solo les pego la gráfica como tal, no se entiende, diríamos, en la medida en que quisiera. Entonces, más bien me gusta más bien hacerlo yo al gráfico e ir explicando. Sin embargo, te soy sincero, no sé si es no sé si he perdido práctica para hacer las gráficas con esta tableta, pero me está costando más de lo que debería. Sí, de ahí diríamos, esta tiene algunas ventajas, la nueva versión del whiteboard. Te permite, si no me equivoco, te permite incluso pegar, incluir esto de los diagramas de flujo y todo eso. Está bastante chévere, pero como que me ha costado utilizarlo ahora. ¿Ya? Lo que vamos a analizar en esta gráfica es básicamente cómo ha evolucionado la tasa de ahorro y cómo genera un efecto en lo que es la producción por trabajador. ¿Sí? Estamos suponiendo que aquí en esta economía no existe un progreso tecnológico. Y aquí tenemos y sub 1 sobre n y y sub 0 sobre n. Y creo que esta gráfica de hecho es muy diríamos didáctica en el sentido de mostrarnos cuál es el efecto de la tasa de ahorro. ¿Sí? ¿Ya? En este punto de aquí, momento T, este corresponde a la tasa de ahorro S1 y este corresponde a la S2. ¿Qué podemos inferir de esta gráfica? ¿Qué nos dice el autor sobre esta gráfica? Es sin progreso tecnológico. Dice que el aumento de la tasa de ahorro
en el momento T, la producción por trabajador aumenta durante algún tiempo hasta que alcanza el nivel más alto, que en este caso viene a ser la recta que está en la parte superior. Pero la tasa de crecimiento vuelve a ser 0. Muy bien. Creo que, como les digo, esta gráfica es muy, tal vez en la gráfica donde están todas las funciones no se pueda identificar, pero aquí creo que es muy didáctica en ese sentido. Este tramo de aquí es básicamente el efecto que genera la tasa de ahorro mayor, ¿sí? La tasa de ahorro hace que temporalmente la producción por trabajador tenga una tendencia positiva. Sin embargo, debido a los rendimientos decrecientes, esa tasa de crecimiento se va a volver 0 o se va a volver nula. Lo mismo que ocurría aquí, ¿sí? Eso sin progreso tecnológico. Eso implica, y hasta cierto punto nos explica un poco lo que mencionábamos anteriormente. La tasa de ahorro mayor garantiza que temporalmente la producción sí crezca, pero va a volver otra vez al punto en el que va a tener una tasa de crecimiento nula. Lo mismo que ocurría antes de que se genere el aumento de esa tasa de ahorro. Esto ocurre sin progreso tecnológico. Y esto ocurre con progreso tecnológico. ¿Cuál es la diferencia de esas dos gráficas? Sus pendientes, ¿Ya? ¿Qué podríamos decir de sus pendientes? que sin el progreso tecnológico, pues son pendientes 0, porque son rectas y, bueno, eso interpretándolo diría que puede pasar el tiempo indefinidamente, pero no se ve una diferencia clara de que puede existir o no un aumento. Mientras que con procesos tecnológicos se puede ver que en corto tiempo ya se nota un aumento de la producción por trabajador. Muy bien, esa es una buena observación. ¿Y la otra, cuál sería? Sí podría ser economista que al, al utilizar la tecnología vamos a tener un crecimiento sostenido de la producción por trabajador. Básicamente lo que nosotros obtenemos con, diríamos, la inclusión de la tecnología en nuestro análisis es que en este caso, como yo les decía, podemos observarlo de algunas maneras. La primera de ellas es que nos permite alejarnos lo más posible del estado estacionario, o en otras palabras, nos permite aprovechar más tiempo los rendimientos crecientes del capital. Básicamente esa es la idea. Por eso gozamos de un mayor tiempo. Como tal, diríamos que la tecnología lo que provoca es que los rendimientos decrecientes se tarden en aparecer o en generar un efecto negativo en el nivel de producción. Y por eso, con eso, o diríamos más bien con eso, se garantiza que la producción crezca o tenga una tasa de crecimiento más sostenida. Ojo, y ya vamos a ver cuando veamos el progreso tecnológico. El progreso tecnológico por lo general tiende a ser cada vez mayor en el tiempo. Cuando una economía entra en esta lógica del progreso tecnológico y la misma característica intrínseca del progreso tecnológico, lo que hace es que siempre como tal se estén renovando estos procesos y eso lleve a que el progreso tecnológico tienda a generar una tasa de crecimiento de la producción por trabajador sostenible en el tiempo. ¿Por qué decimos que el progreso tecnológico se retroalimenta o se refuerza en el tiempo? O una economía que entre en esta lógica de progreso tecnológico siempre va a generar, diríamos, un efecto positivo del progreso tecnológico. ¿Quién me explica? ¿Por qué no podemos decir que una economía que invierte o genera progreso tecnológico ya se va a estancar y otra vez va a volver al problema? ¿Por qué decimos que el progreso tecnológico más bien tiende a retroalimentarse de manera positiva en el tiempo? ¿Cuál sería la explicación? Porque la tecnología siempre avanza, siempre va a nuevo, un desarrollo mayor en cuanto a tecnología. Profe, esto con la investigación que nos mandó, esto se complementa con lo que estaba con el pensamiento de Adam Smith, que decía, pues él defendía más bien la cuestión de la economía natural. ¿Ya? Y ahí no consideraba los factores económicos. Por eso es que luego sufrieron el estancamiento y vino la Gran Depresión.
me parece que fue por el 1929. Y más bien después de eso fue cuando Keynes eh, ya lo introdujo a la economía como una ciencia en la cual utilizó ciertas variables con explicación matemática, que luego de eso, pues con el modelo de Solow, que es el que más se utiliza, el neoclásico, ya introduce la tecnología, y él nos dice que en el modelo de Solow nos dice que los factores que tienen que estar considerados o que mueven la producción y por ende el crecimiento de una economía está la oferta, la productividad y la I más D más I, la inversión en investigación y tecnología. Muy bien. Diríamos que está relacionado con esos principios, pero incluso está más relacionado, no sé si ustedes cuando vieron Historia del Pensamiento Económico revisaron este autor que es Schumpeter. Schumpeter por lo general suele ser el referente teórico que se lo toma diríamos, por excelencia en lo que es el tema del efecto de la innovación, porque básicamente este autor fue el que introdujo algunos conceptos, algunos análisis matemáticos que permitieron entender el efecto de la tecnología. Y por ejemplo, él utilizaba un término que es bastante gráfico en este sentido de lo que queremos decir, que era la destrucción creativa. Él decía que por lo general una economía que ya entra en esta lógica, en esta dinámica de progreso tecnológico, siempre va a generar mejoras tecnológicas, porque la idea es que aparece como tal una innovación, eso hace que el producto sea de calidad, a precios más bajos. Sin embargo, la misma innovación va a generar competencia. Esa competencia va a llevar a generar mejores productos y diríamos, para que estas empresas se mantengan en ese mercado, deben seguir innovando, deben seguir invirtiendo en investigación y desarrollo, y eso lleva a que como tal tengamos un efecto más duradero de la tecnología respecto al aumento de la producción por trabajador. Porque la lógica del proceso tecnológico es que se renueva constantemente, es que se retroalimenta de manera positiva en el tiempo y con eso las empresas garantizan mantenerse en el mercado. Y esa es básicamente la idea de por qué el progreso tecnológico genera un efecto más duradero que, por ejemplo, el aumento de la tasa de ahorro, ¿sí? En lo que es el crecimiento de la producción por trabajador. Bueno, alguien podría decir, sí, pero para generar progreso tecnológico hay que aumentar la tasa de ahorro, sí, pero posiblemente diríamos, la idea sería que el efecto del progreso tecnológico es incluso, diríamos, mucho mayor que únicamente el aumento de la tasa de ahorro. Genera un efecto más que proporcional en el aumento de la tasa de producción y eso hace que el progreso tecnológico se considere como uno de los factores que sí generan una tasa de crecimiento sostenida y positiva de la producción por trabajador. A diferencia de la tasa de ahorro, que lo que hace es aumentar temporalmente la producción por trabajador, pero no garantiza que ese crecimiento se mantenga en el tiempo. Básicamente por los efectos que generan los rendimientos decrecientes de esos factores productivos o de esa acumulación de factores, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Siempre van a haber empresas que para seguir manteniéndose en el mercado van a generar, en este caso, mayor inversión en investigación y desarrollo, como mencionó su compañero, y con eso se garantiza que de hecho el progreso tecnológico se vaya renovando. Y eso es lo que nos ha permitido, como alguna vez a veces les mencionaba, que hoy tengamos acceso a precios bastante asequibles, productos que hace algunos años, no muchos años atrás, eran muy prohibitivos para muchos de nosotros. Las características de los productos de gama alta eran exclusivos para una proporción muy pequeña de la población hace algunos pocos años. Pero esta competencia tecnológica, esta innovación constante que generan las empresas, ha permitido que esas características de gama alta en estos productos, sobre todo tecnológicos, ya estén al alcance de todos, porque la innovación, la competencia les ha permitido generar cada vez una mejora, diríamos, en el nivel de bienestar de los consumidores y también por otro lado, generaron un efecto positivo en el aumento de la producción de los países, porque los países se benefician de la mejora en las tecnologías de la información, en la maquinaria, en los equipos, en los procesos productivos, y con eso también se garantiza que la producción de los países se vea beneficiada positivamente. ¿Sí? Es básicamente la idea. No sé si hasta ahí... Sí, también
en todos los mercados donde se genere, diríamos, innovación tecnológica. Diríamos que es como un círculo virtuoso, podríamos decir, este tema de la innovación tecnológica. Lleva a que los países tiendan a beneficiarse de ese proceso tecnológico, a seguir invirtiendo y obviamente, dada la competencia, a seguirse manteniendo en el mercado. Los otros competidores hacen lo mismo y generan diríamos, esta interacción entre los mercados respecto a la innovación tecnológica, y con eso hasta cierto punto se garantiza que el nivel de progreso tecnológico se mantenga en el tiempo, y por eso decimos que es un factor que sí genera o contribuye a generar una tasa de crecimiento sostenida y positiva de la producción por trabajador, a diferencia de lo que ocurre únicamente solo con el aumento de la tasa de ahorro. ¿Sí? Es básicamente la idea. Como les decía, desde el punto de vista gráfico, lo que hace la tecnología es alejar a la economía cada vez más de su estado estacionario, o en otras palabras, a beneficiarse un tiempo más prolongado de los efectos positivos de los rendimientos crecientes de sus factores productivos. Obviamente, si llega al estado estacionario y a la derecha del mismo, pues ya no va a haber rendimientos crecientes de esos factores productivos, y por lo tanto la producción ya no va a crecer como lo hacía antes. Por eso decimos que aleja el estado estacionario o permite que las economías se beneficien un tiempo más prolongado de los rendimientos crecientes de los factores productivos. Eso hace, diríamos, el progreso tecnológico. Y por eso, hasta cierto punto, la gráfica refleja eso. La gráfica refleja que siempre va a haber como tal una relación que tienda a crecer. Posiblemente sí van a estar presentes los rendimientos decrecientes, pero el efecto va a ser mucho menor que si solo hacemos variar la tasa de ahorro o si solo hacemos aumentar la tasa de ahorro. ¿Sí? No sé si hasta ahí tal vez alguna pregunta para terminar esta parte al menos. ¿Todo claro? Todo muy claro, profe. Sí, muy claro. Muy bien. El día de mañana vamos a continuar, para que se ubiquen un poco, en la página 200, desde la página 227 hasta terminar el capítulo. En realidad ya nos faltan pocos temas. Esta parte es fundamental y me tomé un buen tiempo para explicarles, porque de hecho este es, diríamos, la base para el resto de capítulos. El resto de capítulos toma como base este análisis, añade algunas otras ecuaciones, algunas otras gráficas, pero la lógica de fondo es la que utiliza, diríamos, respecto a este tema del análisis gráfico y de las funciones que se derivan del estado estacionario de una economía. ¿Ya? Entonces, para recapitular un poco y terminar con esta idea, no solo existe una relación positiva entre capital y producción. Aumento el capital por trabajador, aumento la producción por trabajador. Está presente también lo que es la relación entre el stock de capital, perdón, entre la producción y el stock de capital. Para que aumente el stock de capital, tiene que aumentar la producción. Sin embargo, el efecto no es inmediato, pasa por algunos caminos. Primero, ese aumento de la producción tiene que aumentar el ahorro. Ese aumento del ahorro genera una variación positiva del stock de capital, y esa variación positiva del stock de capital finalmente genera un mayor nivel de capital por trabajador. Y eso otra vez genera, diríamos, un efecto en la producción, y volvemos a ese esquema circular, diríamos, que vimos al inicio de este capítulo. ¿Ya? Así que por favor, para el día de mañana venga revisando desde esta página, como les digo, página 227. Mañana ya hablamos un poquito sobre lo que es no solo el ahorro, sino también los efectos que se genera en el consumo, que el consumo es fundamental para una economía. Y finalmente vamos a analizar lo que es la obtención del capital por trabajador y de la producción por trabajador, ya utilizando como tal una función y algunos datos numéricos, porque también esa es la idea de los ejercicios que están presentes al final del capítulo. Ya, así que por favor vienen leyendo desde la página 227. Eso, chicos. A ver, déjenme revisar algo rapidito. Si no me equivoco, el tema de las notas de la materia, tenemos que, o yo tengo plazo, diríamos, para subir las calificaciones hasta, rapidito, es análisis macroeconómico.
es hasta el 26 de este mes. Prácticamente sería el otro viernes, ¿ya? Así que la idea es mañana terminar esta parte teórica, hacer uno o dos ejercicios, la siguiente semana ver el otro capítulo que corresponda y hacer ejercicios también, sería básicamente la idea. Y el martes 23 sería la prueba, el martes 23 de noviembre. Va a ser del capítulo 10 que vimos, de este capítulo 11 que estamos viendo, y lo más seguro es que solo sea una parte del 12, porque nos toca hacer igual ejercicios. No solo vamos a ver la parte teórica el día lunes 21, el día lunes 22. ¿Ya? Entonces, va a ser el capítulo 10, el capítulo 11 y lo que avancemos del capítulo 12. La prueba va a ser, les repito, el día martes. Ya les indico el día de mañana más o menos cómo suelen ser las pruebas o la lógica, diríamos, que yo suelo utilizar para las pruebas. Yo por lo general les subo un documento de Word donde estén planteadas las preguntas con gráficos, con fórmulas, y ustedes están en la libertad de si quieren hacerlo a mano al ejercicio, porque a veces es más sencillo, a veces hacer esos gráficos en Word o en algún otro programa nos toma tiempo y la prueba solo tiene, exagerando, una extensión de 2 horas, así que a veces nos toma mucho tiempo eso, así que tranquilamente ustedes pueden hacer este análisis a mano y después le toman una foto y generan una captura o un documento de PDF y lo suben. Más o menos así yo me suelo manejar para este tipo de pruebas en este formato que llevamos ahora, dado el tema de la virtualidad. ¿Ya? Así que más o menos esa sería la organización de las actividades en estas 2 semanas. ¿Ya? El día de mañana también ya les habilito lo que es el foro, porque tenemos que participar en un foro por cada unidad. Va a ser un tema, diríamos, que deben consultar algunas estadísticas, algunos datos, hacer algún análisis por ahí, y básicamente esas serían las actividades que estarían pendientes. Lo más seguro es que el día de mañana también quede una tarea para el siguiente lunes, que también sumaría, diríamos, para la calificación. Yo sé que esta primera unidad estuvo un poquito irregular, un poquito accidentada por todas las cuestiones que se dieron. Sin embargo, todos los contenidos se van a cubrir, no se preocupen. Posiblemente tendremos que generar un ajuste para lo que no avanzamos a ver en esta unidad, la veamos en la siguiente, pero todo se va a ver. ¿Ya? No sé si tal vez para finalizar tienen alguna inquietud. Voy a revisar un poco más este tema de la tableta para ver si tengo algún problema, porque me toma mucho tiempo, en realidad, más de lo que quisiera el poder indicarles esto. Igual no se preocupen, hay diapositivas también, se las voy a subir, solo que esta parte sí quería irla haciendo a mano para irles explicando algunas cuestiones. ¿Ya? No sé si tal vez tienen alguna inquietud. Profe, yo le quería pedir algo, pero al finalizar la clase. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? ¿No? Bueno, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Si no me equivoco, creo que tenemos clase de 8 a 10, si no estoy mal. Así que el día de mañana nos vemos. Vengan revisando de la página 227 y también posiblemente hagamos 1 o 2 ejercicios para hacer incluso un taller ahí en clase para hacerlo, dependiendo del tiempo que tengamos. ¿Ya? Entonces nos vemos el día de mañana, chicos. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Gracias, economista, igualmente. Gracias, profe.